El golpe llegó al amanecer tan débil que pudo haber sido viento contra madera, pero llevaba una desesperación que cortaba la ventisca aullante como navaja a través de seda, y nadie se acercaba a las rejas de hierro en la colina sin invitación, sin temblar, sin saber que quizás nunca saldrían de la misma forma en que entraron. Pero este no era el sonido de un hombre buscando piedad ni de una llegada. Probando límites, era algo completamente distinto, algo que hizo que los guardias intercambiaran miradas, inciertas a través del caos blanco giratorio, mientras su aliento formaba nubes tan densas como la nieve que cubría el suelo bajo sus botas. Y dentro de la mansión, él se movió desde un sueño inquieto, con instintos más agudos que cualquier sistema de alarma que el dinero pudiera comprar, y el golpe se repitió más débil esta vez, casi perdido ante el viento que sacudía ventanas y movía las ramas desnudas de los árboles, como dedos esqueléticos arañando el cielo, mientras él se movía por pasillos oscuros, donde retratos de hombres de rostros severos observaban con ojos pintados, y sus pies descalzos, silenciosos, sobre pisos de mármol, lo suficientemente fríos como para arder, porque el poder vivía en esas paredes, el tipo que doblaba vecindarios enteros a su voluntad, que hacía tartamudear a hombres adultos y que políticos contestaran teléfonos a medianoche hasta que el jefe de seguridad apareció en lo alto de las escaleras, con el rostro tenso, por una confusión que rayaba en alarma, diciendo: «Señor, hay alguien en la reja», y las palabras fueron cuidadosas medidas, porque era una niña sola y no se quiere ir, y algo en esas palabras golpeó como fósforo en un cuarto lleno de gasolina inesperado, peligroso, imposible de ignorar. Así que él descendió las escaleras sin responder, poniéndose el abrigo negro que colgaba junto a la puerta, como una segunda piel, con su peso familiar, como su propio latido, mientras el frío lo golpeaba en el momento en que salió siendo un muro de blanco y viento que robaba el aliento y enterraba el mundo bajo capas de silencio congelado, y sus botas crujieron a través de nieve ya de 15 centímetros de profundidad, con el sonido perdiéndose inmediatamente ante el rugido de la tormenta, hasta que a través de las barras ornamentadas de la reja la vio siendo una forma tan pequeña que parecía imposible que hubiera sobrevivido la caminata colina arriba con su abrigo delgado como papel y su cabello cubierto de cristales de hielo que atrapaban la poca luz que el amanecer proporcionaba a través de las nubes turbulentas arriba, y ella levantó la vista cuando su sombra cayó sobre ella, y por un momento el viento pareció pausarse con el mundo, conteniendo la respiración, mientras sus labios estaban azules y sus pequeñas manos, aferradas alrededor de las barras, con dedos que se habían vuelto blancos en los nudillos por el frío y la determinación mezclados en igual medida, y ella susurró: «Señor», con una voz apenas humana raspada en carne viva por el frío y el llanto, diciendo: «Mi mamá no llegó a casa anoche», y las palabras colgaron entre ellos como una confesión, como una oración ofrecida a la última persona que debería escucharla, porque él había escuchado súplicas antes, miles de ellas cada una mezclándose con la siguiente, hasta convertirse en ruido blanco contra la banda sonora de su imperio. Pero esto no era una súplica, sino un hecho entregado por alguien demasiado joven para entender que los hechos podían ser más peligrosos que las mentiras, mientras los guardias esperaban su señal para el despido que la enviaría de vuelta colina abajo hacia la tormenta. Pero en lugar de eso, él alcanzó la reja. Él mismo, con sus manos, que habían firmado sentencias de muerte y roto hombres inquebrantables, trabajando la cerradura con dedos que de repente se sentían torpes, inciertos, y la reja se abrió con un gemido de metal contra metal, y ella tropezó hacia adelante con sus piernas, apenas sosteniéndola erguida, hasta que él la atrapó antes de que cayera, sintiendo que su peso
Era nada menos que nada un bulto de tela congelada y huesos frágiles que temblaban como un pájaro. Y él preguntó: «¿Cuánto tiempo has estado caminando?», con su voz saliendo diferente de lo previsto, despojada del filo que usualmente hacía que los subordinados se encogieran. Pero ella no respondió. No pudo responder con sus dientes, castañeando tan violentamente que las palabras se volvieron imposibles entre los escalofríos que sacudían su diminuto cuerpo. Así que él la levantó sin pensar, acunándola contra su pecho, donde su abrigo podía protegerla del viento que quería arrancarla, y su cabeza cayó contra su hombro, y a través de las capas de tela él pudo sentir cuán fría se había vuelto, cuán cerca de algo irreversible, mientras la caminata de regreso a la casa parecía más larga que momentos antes, con cada paso deliberado, cuidadoso, de no sacudirla demasiado bruscamente, y detrás de ellos la reja se cerró de golpe, sellándolos dentro de muros que nunca habían sido destinados para niños, para inocencia, para diminutos dedos congelados que agarraban su abrigo como si fuera lo único sólido que quedaba en un mundo que se disolvía, y adentro el calor golpeó como una fuerza física, pero ella no dejó de temblar con el frío demasiado profundo para ser ahuyentado solo por aire calentado. Así que él la llevó más allá del personal sorprendido que se presionó contra las paredes, más allá de habitaciones llenas de silencio costoso, directamente a la biblioteca, donde una chimenea se extendía del piso al techo, como una boca esperando devorar el frío, y la colocó en el sofá de cuero más cercano a las llamas, encontrándose por primera vez en años, inseguro de qué hacer después, con sus manos flotando inútilmente, mientras ella se acurrucaba en sí misma, todavía temblando, todavía silenciosa, excepto por el castañeo desesperado de sus dientes contra la tormenta, rugiendo en su pequeño cuerpo, hasta que el ama de llaves apareció en la puerta con mantas, antes de que pudiera pedirlas con sus instintos maternales, anulando años de entrenamiento que decían nunca entrar a una habitación sin permiso, mientras envolvía a la niña en capas de lana y cachemira, con sus manos curtidas, eficientes pero gentiles, cloqueando suavemente como si manejara fauna herida, en lugar de un ser humano que de alguna manera había sobrevivido la montaña en la oscuridad invernal, y él retrocedió observando las llamas atrapar y danzar sobre madera que crujía y siseaba, enviando sombras a través de paredes forradas con libros que nadie leía ya, mientras la respiración de la niña comenzó a nivelarse con los temblores violentos, disminuyendo gradualmente a escalofríos ocasionales que ondulaban a través de las mantas, envolviéndola como réplicas, siguiendo un terremoto, y el ama de llaves susurró: chocolate caliente y sopa. La niña necesita, pero él levantó una mano deteniéndola a media frase, con sus ojos, nunca dejando el pequeño rostro, que lentamente recuperaba color con rosa, deslizándose de vuelta a mejillas que habían estado grises, como ceniza, y cuando estuvieron solos, él acercó una silla al sofá, sentándose hacia adelante, con sus codos sobre sus rodillas, estudiándola de la manera en que había aprendido a estudiar todo, buscando grietas, debilidades, la verdad escondiéndose bajo cualquier historia que estuviera por emerger, y ella lo observó de vuelta con sus ojos enormes y oscuros, todavía vidriosos por el frío, pero agudizándose ahora con conciencia, regresando como el amanecer, rompiéndose sobre suelo congelado. Y él preguntó: «¿Cómo te llamas?», manteniendo su voz baja, no amenazante, el tono que había perfeccionado para negociaciones que requerían paciencia en lugar de presión. Y ella abrió su boca, la cerró. Lo intentó de nuevo con su voz saliendo rasposa y pequeña, apenas más fuerte que el susurro del fuego, diciendo Iris, y el nombre colgó entre ellos, delicado como la flor que representaba fuera de lugar en esta habitación donde se hacían tratos,
y se tallaban imperios de los fracasos de otros hombres, mientras ella jalaba las mantas más apretadas con sus pequeños dedos, asintiendo en la tela, como si tuviera miedo de que alguien se las quitara. Y él repitió Iris, saboreando la palabra, encontrándola extraña en su lengua, antes de preguntar. Dijiste que tu madre no llegó a casa donde trabaja con la pregunta siendo gentil, pero bajo ella yacía la maquinaria de su mente, ya girando, ya calculando posibilidades, ya preparándose para cualquier verdad que viniera, y ella se movió bajo las mantas, sentándose más derecha, y él pudo ver cómo reunía coraje de la manera en que los niños lo hacen todo de una vez, en una ráfaga, antes de que el miedo pudiera detenerlos, diciendo, en el diamante real, trabaja en el bar, siempre está en casa para medianoche, siempre, pero anoche no regresó, y el nombre del establecimiento lo golpeó como agua helada con reconocimiento agudo e inmediato, porque el diamante real se sentaba en el borde de su territorio. Un casino que usaba respetabilidad como máscara, pero sangraba dinero de juegos de cartas y cuartos privados donde los límites no existían para aquellos que podían permitirse perderlos, y él lo poseía a través de 3 empresas fantasma y una cadena de gerentes que sabían mejor que molestarlo con detalles operacionales, mientras Iris continuaba diciendo, ella sirve bebidas. A veces no termina hasta muy tarde, pero siempre llama, siempre tiene un teléfono en el bar, y me llama antes de irse cada noche, para que yo sepa que viene. Y él observó su rostro mientras hablaba, viendo el miedo allí, pero también algo más, una certeza feroz de que su madre no la abandonaría, de que algo debió haber pasado, de que el mundo no simplemente tragaría a alguien y no dejaría rastro atrás, siendo el tipo de fe que no existía en su mundo, donde la lealtad se compraba y la confianza era una responsabilidad que hacía matar a la gente. Hasta que ella susurró anoche, el teléfono no sonó con sus ojos, llenándose de lágrimas que no cayeron contenidas por pura voluntad, diciendo, esperé y esperé. Me quedé dormida en el sofá junto al teléfono cuando desperté. Todavía estaba oscuro y ella no estaba allí, y el apartamento estaba tan frío porque se nos acabó el aceite para el calentador y los detalles pintaban una imagen que él no quería ver. El pequeño apartamento, la madre soltera, estirando cada peso hasta que gritaba la niña, esperando junto a un teléfono silencioso, mientras la nieve enterraba la ciudad afuera, siendo una realidad que existía en el mismo mundo que su mansión, pero ocupaban universos diferentes, nunca destinados a intersectarse. Así que él dijo entonces, caminaste hasta aquí no siendo del todo una pregunta, todavía tratando de entender la lógica que enviaría a una niña de 6 años a una ventisca hacia el único lugar en la ciudad donde los inocentes iban a morir, y ella asintió limpiándose la nariz con el dorso de su mano, siendo un gesto tan infantil que parecía imposible que acabara de sobrevivir, algo que habría matado a hombres adultos. Mientras explicaba la señora Chen, de al lado, dijo que usted es el jefe de todo, con su voz, siendo matter of fact, como si discutiera el clima en lugar del imperio criminal que ponía nerviosos a los políticos y hacía desaparecer a familias rivales, diciendo, ella dijo que si alguien está desaparecido, usted es el único que puede encontrarlos. Dijo que usted da miedo, pero que es justo. Y la palabra justo resonó en su mente como un chiste, como algo de otra vida, antes de que aprendiera que la justicia era un lujo para gente que no entendía cómo funcionaba realmente. El mundo, pero en los ojos de esta niña, él vio creencia del tipo que no podía ser falsificado ni comprado, que existía porque alguien le había dicho que era verdad y ella no había tenido razón aún para aprender sobre mentiras, hasta que el ama de llaves regresó con una bandeja colocándola sobre la mesa baja,
con silencio practicado, mientras el vapor se elevaba de una taza de chocolate cubierta con malvaviscos, derritiéndose, y junto a ella había un tazón de sopa que llenaba la habitación con el olor a pollo y hierbas de consuelo destilado en calidez líquida, y los ojos de Iris se fijaron en la comida con una intensidad que hablaba de más que solo la prueba de la mañana, y él se dio cuenta con una certeza fría de que el desayuno no estaba garantizado en su mundo, de que el hambre en su mirada venía de un lugar más profundo que una comida perdida. Y ella lo miró pidiendo permiso sin palabras, y él asintió observando cómo ella alcanzaba la taza con ambas manos, sosteniéndola como si contuviera algo precioso y raro, mientras él la dejó comiendo junto al fuego con sus pequeñas manos, envueltas alrededor de la taza, como si pudiera desaparecer si la soltaba, y caminó a su oficina donde la luz de la mañana luchaba a través de ventanas escarchadas en los bordes, y su teléfono yacía sobre el escritorio silencioso y esperando, y él lo recogió con dedos que habían olvidado cómo dudar, marcando el número que lo conectaba con el gerente del Diamante Real, sin verificar la hora ni importarle que el amanecer apenas tuviera una hora de edad. Y la llamada fue contestada al segundo timbre, con la voz del gerente alerta, a pesar de la hora temprana, entrenado para responder instantáneamente cuando este número particular aparecía en su pantalla diciendo «Señor», con la palabra única, llevando peso y preocupación, y el conocimiento de que llamadas a esta hora significaban que alguien había cometido un error, que necesitaba corrección. Y él dijo, sin preámbulos, tienes una cantinera que no fue a casa anoche, mujer. Probablemente de casi 30 años, tiene una hija, averigua dónde está, averígualo ahora. Y hubo una pausa. El sonido de sábanas moviéndose, pies golpeando el piso. La respiración del gerente acelerándose mientras las implicaciones se asentaban en su conciencia diciendo, «Señor, nosotros cerramos a las 4, la cuadrilla de limpieza se va a las 5, no sé de nadie que...» Pero él interrumpió diciendo, «Tienes 15 minutos, llámame de vuelta con respuestas o llámame de vuelta con tu renuncia. Esas son tus únicas opciones». Y terminó la llamada antes de que el gerente pudiera responder, colocando el teléfono con cuidado controlado, que contradecía la extraña urgencia, construyéndose en su pecho como presión antes de una tormenta, mientras a través de la ventana la ciudad se extendía debajo de la colina blanca y silenciosa bajo nieve que continuaba cayendo más suave ahora, pero implacable, borrando caminos y puntos de referencia hasta que todo se veía igual, y en algún lugar allá abajo, en el laberinto de calles y edificios, una mujer estaba desaparecida y una niña se sentaba junto a su chimenea, creyendo que él podía arreglarlo, porque alguien le había dicho que los jefes arreglan cosas, mientras él había construido su imperio sobre información, sobre saber todo lo que pasaba en su territorio, antes de que se convirtiera en un problema sobre redes de ojos y oídos que reportaban de vuelta como nervios alimentando datos a un cerebro. Pero esto, una cantinera que desapareció después de su turno, esto se había deslizado a través de cada grieta invisible, hasta que una niña de 6 años caminó a través de una ventisca para contarle al respecto, y el teléfono sonó 12 minutos después, y él lo contestó antes de que el segundo timbre pudiera completarse diciendo, «Habla con la palabra única», llevando el peso de consecuencia de tiempo, acabándose de paciencia, estirada, delgada como alambre, y el gerente jadeó. La encontramos su alivio palpable, incluso a través de la conexión digital, diciendo, «Está aquí todavía». «Está aquí, señor», colapsó en el cuarto de descanso.
Después de su turno, el supervisor nocturno no revisó los cuartos traseros. No sabía que estaba allí. Está ardiendo con fiebre. Sigue tratando de pararse, pero no puede. Está delirando, y él se estaba moviendo antes de que el gerente terminara de hablar con su cuerpo, respondiendo a algo que no entendía completamente. Algún instinto que no tenía lugar en su mundo, cuidadosamente controlado, mientras agarraba su abrigo de donde lo había tirado sobre una silla, sus llaves, su teléfono, su mente ya corriendo a través de rutas y tiempos, y qué haría cuando llegara allí, porque el garaje tenía 12 autos, cada uno elegido para propósitos específicos: velocidad, intimidación, anonimato, dependiendo de lo que la situación requiriera. Y él eligió la SUV negra con ventanas polarizadas, construida como un tanque, pero más rápida que cualquier cosa de su tamaño. Tuviera derecho a ser abriendo la puerta del conductor él mismo, en lugar de esperar a que alguien más lo hiciera. Porque esperar se sentía imposible, insoportable, mientras el motor rugió a la vida y él retrocedió hacia la nieve con violencia controlada, con las ruedas encontrando agarre en el camino de entrada despejado antes de golpear el camino sin arar que serpenteaba colina abajo, y la ciudad se abrió ante él vacía a esta hora, con la tormenta habiendo perseguido a todos adentro, excepto aquellos sin ningún otro lugar a donde ir. Y él condujo rápido, pero no imprudentemente, con sus manos firmes en el volante. Su mente ya en el casino, ya viendo lo que necesitaba pasar después, mientras el diamante real se anunciaba con letreros de neón apagados por la luz del día y la nieve con su estacionamiento vacío, excepto por algunos autos pertenecientes al personal de limpieza y repartidores que habían trabajado toda la noche y la entrada principal estaba cerrada, pero él tenía llaves de cada puerta en cada edificio que poseía y en segundos estaba adentro moviéndose a través del piso principal donde las máquinas, tragamonedas, se sentaban silenciosas y las mesas de juego esperaban bajo cubiertas protectoras mientras el olor a cigarrillos rancios y alcohol derramado colgaba en el aire mezclado con limpiador industrial y el vacío peculiar de espacios destinados a estar abarrotados ahora abandonados. Y él encontró al gerente esperando junto al pasillo trasero, con su rostro pálido, sus manos retorciéndose juntas diciendo: «Señor, lo siento mucho. No sabíamos. El protocolo es revisar todos los cuartos, pero el supervisor nocturno es nuevo y no se dio cuenta». Pero las excusas se derramaron en un torrente y él pasó sin reconocerlas, siguiendo el pasillo, hacia donde se abría a un pequeño cuarto de descanso, con casilleros y una mesa y un sofá contra una pared, y ella yacía allí medio encendida y medio fuera de los cojines gastados, con su cuerpo acurrucado en sí mismo, temblando a pesar de la manta que alguien había tirado sobre ella, con su rostro enrojecido con fiebre, su cabello pegado a su frente con sudor, sus labios moviéndose silenciosamente formando palabras que podrían haber sido el nombre de su hija, o podrían haber sido plegarias a fuerzas que no estaban escuchando, y él cruzó la habitación en 3 zancadas, cayendo sobre una rodilla junto al sofá, con su mano alcanzando su frente, antes de que pudiera pensarlo mejor, porque el calor irradiaba de su piel, como si estuviera ardiendo desde adentro, y cuando sus dedos hicieron contacto, sus ojos se abrieron revoloteando desenfocados y vidriosos, viendo algo que no era él. No era la habitación, no era nada real, mientras ella susurró Iris con el nombre quebrándose en su garganta diciendo: «Tengo que llegar a casa». Está esperando, está sola con las palabras juntándose arrastradas por la fiebre y el agotamiento, pero la desesperación en ellas era clara, afilada como vidrio roto, cortando a través de todo lo demás, y él dijo: «Ella no está sola». Sorprendido por su propia voz, por la gentileza que no sabía qué podía producir, diciendo: «Está a salvo, vino a buscarme».
y no estaba seguro de si la mujer lo escuchó, si sus palabras penetraron la niebla de enfermedad, pero sus ojos encontraron los suyos, por solo un momento con reconocimiento, parpadeando como una vela en el viento antes de apagarse de nuevo, mientras él la levantaba de la manera en que había levantado a su hija horas antes, sintiendo cuán ligera era, cuán frágil, con su cuerpo pesando casi nada, a pesar de ser adulta, y ella no resistió. No parecía lo suficientemente consciente para entender lo que estaba pasando, con su cabeza cayendo contra su hombro, mientras él se ponía de pie, ajustando su agarre para soportarla más seguramente. Y el gerente sostuvo la puerta trasera abierta, mientras él la llevaba a través con el aire frío, golpeándolos a ambos, como un golpe físico después del calor rancio del cuarto de descanso, mientras la nieve se había acumulado en el callejón durante las horas que ella había yacido inconsciente, creando montículos que llegaban a la mitad de los contenedores de basura, alineando las paredes de ladrillo a cada lado, y él se movió cuidadosamente con sus botas, encontrando agarres sobre hielo escondido bajo polvo fresco, con sus brazos apretándose alrededor de ella, cuando se movió ligeramente, murmurando palabras que se disolvieron en sonidos incoherentes hasta que la SUV esperaba donde la había dejado, con el motor todavía corriendo el escape, creando nubes en el aire congelado que se disipaban casi instantáneamente en el viento, y meterla en el asiento trasero requirió maniobrar a través del espacio estrecho entre puerta y marco, soportando su peso mientras ajustaba ángulos, finalmente acomodándola a través de los asientos de cuero, con su cabeza apoyada contra el apoyabrazos, mientras él quitaba su abrigo, cubriéndola con él con la lana negra, tragando su pequeña figura hasta que solo su rostro permanecía visible, pálido y febril, en la luz gris de la mañana. Y el viaje al hospital tallaba a través de calles que cobraban vida con madrugadores camiones de reparto y quitanieves, comenzando sus rutas con luces de freno parpadeando rojas contra blanco, mientras la ciudad se sacudía la noche, y él tejió a través del tráfico, con eficiencia practicada, un ojo en el camino y uno en el espejo retrovisor, donde podía ver su reflejo inmóvil, excepto por el ascenso y caída poco profundo de su respiración, mientras su teléfono sonó 3 veces durante el viaje de 15 minutos, y 3 veces lo ignoró, dejando que las llamadas fueran al correo de voz, porque nada en su negocio requería atención más urgentemente que la mujer muriendo lentamente en su asiento trasero, y la realización lo golpeó como un golpe de que había tomado una decisión sin pensar de que las prioridades que había sostenido durante años se habían desplazado en el espacio de unas pocas horas, reorganizadas por la caminata desesperada de una niña a través de una ventisca, hasta que el hospital apareció adelante con su entrada de emergencia, marcada por señales rojas que brillaban incluso a la luz del día, con ambulancias estacionadas en ángulos que sugerían caos, reciente ahora calmado, y él se detuvo directamente frente a las puertas, ignorando las advertencias de no estacionarse pintadas en letras amarillas sobre el concreto, cortando el motor y moviéndose al asiento trasero en un movimiento fluido mientras ella se sentía más ligera que antes, como si la fiebre estuviera quemando sustancia, dejando solo las partes esenciales, hueso y aliento y voluntad obstinada que mantenía su corazón latiendo, a pesar de todo trabajando en su contra, y él pateó la puerta del auto con su talón sin importarle el ruido, caminando hacia las puertas automáticas que se abrieron silbando para admitirlos en la iluminación fluorescente dura y el olor a antiséptico, mientras la enfermera de triaje levantó la vista de su pantalla de computadora con su evaluación profesional, tomando la escena instantáneamente
el traje caro, llevando a la mujer inconsciente la autoridad en su postura, que decía que esperaba acción inmediata, la manera en que se movía, como alguien acostumbrado a tener obstáculos removidos antes de alcanzarlos, y ella estaba de pie antes de que él hablara, ya alcanzando un teléfono, ya llamando para una camilla, mientras él dijo, fiebre alta inconsciente, por al menos 6 horas posible exposición al frío, con su voz cortada eficiente, entregando información como un diagnóstico en lugar de una súplica diciendo, tiene una hija de 6 años esperándola, necesita ayuda, ahora. Y 2 camilleros aparecieron con una camilla con ruedas, con sus manos alcanzando para tomarla de él, y por un momento sus brazos se apretaron con resistencia, llamarada antes de que la lógica lo anulara, mientras él la bajaba sobre el colchón delgado, observando cómo aseguraban correas y verificaban signos vitales con sus movimientos practicados y rápidos, sus rostros no traicionando nada sobre lo que veían o pensaban hasta que la llevaron lejos a través de puertas dobles que se cerraron con finalidad, dejándolo parado en medio de la sala de emergencias con su abrigo todavía en el asiento trasero y sus manos vacías por primera vez en horas, mientras alrededor de él otra gente esperaba un hombre sosteniendo una toalla ensangrentada contra su mano, una madre con un niño tosiendo, vidas intersectándose con crisis en un espacio diseñado para atrapar gente cuando caían. Y él se acercó al escritorio de registro, donde una mujer con ojos cansados levantó la vista de un portapapeles con sus dedos listos sobre un teclado, mientras él dijo, necesito información sobre su condición, y no era una petición. No estaba formulado como algo que pudiera ser negado, pero la expresión de la mujer no cambió con cortesía profesional, armada contra intimidación, mientras ella preguntó, ¿es usted familia? Y la pregunta de rutina requerida por regulaciones que no les importaba el poder o la influencia, o cuántos edificios alguien poseía, y la palabra colgó entre ellos. Familia simple y cargada significando todo y nada, dependiendo del contexto. Sangre ley. Lazos que trascendían papeleo hasta que él admitió, no siendo la verdad extraña en su lengua, reconociendo limitación, en una vida construida sobre romper limitaciones, diciendo, pero su hija está en mi casa, tiene 6 años. Caminó a través de una ventisca para pedirme que encontrara a su madre, así que la encontré y la expresión de la mujer se suavizó ligeramente con algo humano rompiendo a través de la máscara profesional, diciendo, haré una nota en el archivo, pero no puedo garantizar que los doctores hablen con usted. Las leyes de privacidad son estrictas y sin consentimiento o relación legal. Y ella se quedó callada con la oración sin terminar, conteniendo volúmenes sobre reglas y regulaciones, y las paredes que construían entre la gente, mientras él asintió, entendiendo pero no aceptando ya, planeando maneras alrededor de obstáculos que no se habían materializado todavía, diciendo su nombre, dándose cuenta por primera vez de que no lo sabía, de que la mujer que había llevado 2 veces ahora permanecía sin nombre en su mente definida solo por su relación con una niña que había aparecido en su reja preguntando ¿cuál es su nombre? Y la pregunta pareció sorprender a la empleada de registro, con sus cejas elevándose ligeramente, diciendo, no sabe su nombre, la trajo aquí sin saber su nombre. Mientras él dijo, el nombre de la hija es Iris, como si eso lo explicara todo, como si la identidad de la niña de alguna manera abarcara la de la madre, hiciera innecesarias las presentaciones, diciendo, la madre trabaja en el Diamante Real de cantinera en el turno nocturno. Eso es todo lo que sé, y la empleada escribió algo con sus dedos, moviéndose a través de teclas con eficiencia, nacida de años de procesar emergencias, diciendo, hay formularios. Comenzó sacando papeles de un cajón, colocándolos sobre el mostrador, con un bolígrafo diciendo,
contacto de emergencia, información de seguro, historial médico. Alguien necesita llenar esto, y si no es familia. Pero él interrumpió, diciendo: yo me encargaré, tomando el bolígrafo antes de que pudiera terminar de explicar por qué no debería, por qué no podía, por qué existían regulaciones para prevenir exactamente este tipo de involucramiento irregular, mientras se movió a una de las sillas de plástico atornilladas al piso, en filas, sentándose entre extraños que aferraban sus propias emergencias, y comenzó a llenar formularios con información que tendría que inventar, brechas que tendría que cubrir con dinero y conexiones, y el peso de influencia que usualmente hacía desaparecer el papeleo por completo, y su teléfono zumbó insistentemente con mensajes, acumulándose llamadas perdidas, multiplicándose su imperio, exigiendo atención, que se sentía repentinamente distante e irrelevante mientras pensaba en Iris junto a la chimenea, probablemente despierta ahora, probablemente haciendo preguntas, probablemente esperando con la misma paciencia que había mostrado, esperando junto a un teléfono silencioso en un apartamento frío, mientras su madre ardía con fiebre en un casino, cerrado hasta que la espera se estiró en horas que se sintieron suspendidas fuera del tiempo normal, con minutos arrastrándose pasando el reloj de pared, mientras la sala de emergencias circulaba a través de su desfile de sufrimiento humano, y él permaneció en la silla de plástico con formularios completados, con medias verdades y suposiciones, con su teléfono, ahora silenciado completamente el mundo, más allá de estas paredes, puesto en espera por una decisión que no había tomado conscientemente. Pero no podía deshacer, hasta que una doctora finalmente emergió a través de las puertas dobles, escaneando el área de espera, con ojos que habían visto demasiados turnos largos, con sus batas arrugadas y manchadas de café, y se acercó al escritorio. Habló en voz baja con la empleada, y luego se volvió hacia él con la caminata deliberada de alguien entregando noticias que requerían palabras cuidadosas, tonos medidos, distancia profesional de resultados que podrían romper de cualquier manera, diciendo: está estable. Y esas dos palabras llevaban alivio como oxígeno después de ahogarse, diciendo: caso severo de influenza, complicado por agotamiento y deshidratación. Su sistema inmune ya estaba comprometido. Probablemente ha estado funcionando en vacío por semanas, tal vez meses, otras pocas horas, sin tratamiento, y estaríamos teniendo una conversación diferente, y él absorbió la información en silencio con su mente, ya calculando tiempo de recuperación, complicaciones que venía después, mientras la doctora continuaba sacando una pequeña libreta de su bolsillo y hojeando páginas cubiertas de letra apretada que parecía un idioma que solo profesionales médicos podían descifrar, diciendo: «Está pidiendo por su hija, la doctora», dijo levantando la vista de sus notas, diciendo: «Está despierta pero desorientada, sigue tratando de salir de la cama, la hemos sedado ligeramente, pero lo está luchando, insistiendo en que necesita llegar a casa. Le dije que alguien la trajo, que su hija está a salvo, pero no descansará hasta que vea a la niña ella misma», y las palabras pintaban una imagen de desesperación que trascendía enfermedad con instinto maternal, anulando instinto de supervivencia, la necesidad de proteger a su hija más fuerte que la demanda del cuerpo por sanación. Y él entendió, ese tipo de impulso había visto en hombres defendiendo territorio u honor. Pero esto era diferente, más puro de alguna manera, no contaminado por orgullo o ganancia, o las matemáticas complicadas del poder. Así que él dijo: «Trae a la hija aquí», poniéndose de pie, con la decisión formándose incluso, mientras la hablaba, diciendo: «Déjala ver que su madre está viva y siendo cuidada».
Entonces, ambas necesitan algún lugar para recuperarse, que no sea un cuarto de hospital o cualquier apartamento en el que hayan estado sobreviviendo, y la expresión de la doctora cambió con neutralidad profesional, agrietándose ligeramente para revelar curiosidad mezclada con cansancio, preguntando: ¿y usted está ofreciendo ese lugar con la pregunta llevando implicaciones sobre motivaciones e intenciones sobre hombres, en trajes caros que aparecían con mujeres inconscientes y hacían declaraciones sobre sus futuros, hasta que él dijo simplemente: tengo espacio, sin explicar más, sin justificar lo que no requería justificación en su propia mente, diciendo más que suficiente espacio, necesita descanso. Comida adecuada, calor, tiempo para sanar, sin preocuparse por renta o turnos, o cómo se las arreglará. La niña necesita a su madre saludable. Puedo proveer esas cosas, y la doctora lo estudió por un largo momento con su evaluación clínica y exhaustiva, buscando señales rojas que años de medicina de emergencia le habían enseñado a reconocer, y lo que vio o no vio la hizo asentir lentamente, aceptando el arreglo, incluso cuando preguntas permanecían sin preguntar en sus ojos, diciendo: necesitará quedarse aquí por al menos 48 horas, fluidos intravenosos, monitoreo antibióticos para derribar la infección. Después de eso, si alguien está disponible para cuidarla en casa, podemos darla de alta con recetas y citas de seguimiento, pero no puede regresar al trabajo por al menos 2 semanas, posiblemente más, dependiendo de cómo responda al tratamiento, y 2 semanas sin ingreso, 2 semanas de renta venciendo y cuentas acumulándose, y una niña que necesitaba comer todos los días, independientemente de las circunstancias, siendo las matemáticas simples y brutales, del tipo que empujaba a la gente de vuelta al trabajo antes de estar lista, que convertía enfermedades menores en mayores a través de negligencia nacida de necesidad en lugar de elección, mientras él sacaba su teléfono escribiendo un mensaje al ama de llaves con instrucciones que eran claras y no negociables. Preparar un cuarto, algo cálido para la niña, un auto para traerla al hospital, en 1 hora, y la respuesta regresó inmediatamente. Una palabra entendido sin preguntas, sin vacilación, solo obediencia que venía de años de saber cuándo no preguntar por qué, hasta que él dijo: necesito verla. Sorprendiéndose incluso cuando emergían las palabras diciendo, antes de que traiga a la hija: necesito ver que realmente está estable, que sobrevivirá esto con la vulnerabilidad en la petición, sintiéndose extraña, incómoda, como usar ropa que no quedaba del todo bien. Y la doctora consideró esto pesando protocolos contra las circunstancias inusuales. Luego gesticuló hacia las puertas dobles, diciendo: 5 minutos. Está sedada pero responsiva. No la alteré. No haga promesas sobre su hija que no pueda cumplir, y si cualquier monitor comienza a pitar, retrocede y déjanos trabajar, mientras él la siguió a través de corredores que olían a cloro y sufrimiento humano, pasando cuartos donde cortinas ocultaban agonías privadas, donde máquinas pitaban ritmos que significaban vida continuando a pesar de todo, tratando de detenerla, hasta que se detuvieron en un cuarto cerca del final del pasillo, con la doctora jalando una cortina para revelar un espacio apenas lo suficientemente grande para la cama y equipo, amontonándose a su alrededor, y ella yacía allí conectada a tubos y cables, con una intravenosa goteando líquido claro en su brazo, monitores rastreando las funciones básicas que definían existencia, latido, oxígeno, presión arterial, y sus ojos estaban cerrados, su rostro ya no enrojecido con fiebre, pero pálido ahora drenado con círculos oscuros debajo, sugiriendo agotamiento que iba más profundo que un mal turno o una noche perdida de sueño,
mientras él se acercó con sus zapatos silenciosos sobre pisos de loseta, deteniéndose junto a la cama, donde podía ver el ligero ascenso y caída de su pecho, evidencia de vida persistiendo, y de cerca él pudo ver detalles perdidos en el caos de encontrarla. Los callos en sus manos de años de cargar bandejas pesadas, las líneas de preocupación alrededor de sus ojos que la hacían parecer mayor de lo que probablemente era la evidencia de una vida gastada, sobreviviendo en lugar de viviendo, hasta que sus ojos se abrieron lentamente, luchando contra la sedación, enfocándose en él con esfuerzo que parecía costarle todo lo que le quedaba, con reconocimiento parpadeando. No de él específicamente, sino del momento en el cuarto de descanso, memorias fragmentadas, ensamblándose en algo que parecía coherencia, mientras ella susurró Iris con el nombre apenas audible, su voz cruda por fiebre y miedo diciendo: «Dijiste que estaba a salvo». Dijiste con las palabras rompiéndose separadamente, demasiado esfuerzo requerido para empujarlas al aire entre ellos, pero la pregunta en sus ojos no necesitaba voz para ser escuchada, y él dijo: «Viene aquí», inclinándose más cerca para que no tuviera que esforzarse para escucharlo, diciendo: «En menos de una hora caminará a través de esa puerta y verá que estás viva, y luego ambas vienen a casa conmigo, hasta que estés lo suficientemente fuerte para decidir qué pasa después», con confusión cruzando su rostro, seguida por algo que podría haber sido miedo o podría haber sido la última ofensa de alguien que había aprendido a ser sospechosa de ayuda porque siempre venía con condiciones adjuntas. Pero ella estaba demasiado débil para argumentar, demasiado enferma para reunir la energía para protestas. Y en algún lugar bajo la confusión y el miedo, él vio alivio pequeño y tentativo, pero real, hasta que ella logró la sílaba única, porque conteniendo volúmenes de preguntas sobre motivaciones e intenciones, sobre hombres como él y mujeres como ella, y cómo sus mundos no se suponía que se intersectaran, excepto en transacciones que dejaban a una persona disminuida y a la otra enriquecida. Y él no tenía una respuesta que tuviera sentido, no una que pudiera articular de una manera que no sonara como mentiras o delirios. Así que simplemente dijo: «Porque tu hija caminó a través de una ventisca para pedírmelo, porque creyó que podía ayudar, porque tal vez tenía razón», mientras el auto negro llegó a la entrada del hospital. Precisamente cuando fue instruido con el ama de llaves en el asiento del pasajero, e Iris, visible a través de la ventana, con su pequeño rostro presionado contra el vidrio, ojos, escaneando el edificio con esperanza desesperada, hasta que él las encontró en la puerta, y en el momento en que la niña lo vio, estalló del vehículo antes de que se detuviera completamente, con sus pies golpeando el pavimento en una carrera, su voz gritando preguntas que se atropellaban entre sí en su urgencia, diciendo: «Está aquí, la encontraste, está bien». Puedo verla con las palabras, viniendo sin pausa para respirar, con sus manos agarrando su abrigo. Cuando lo alcanzó, mirando hacia arriba, con ojos que probablemente habían llorado hasta vaciarse durante las horas de espera, ahora rellenándose con lágrimas que amenazaban con derramarse en cualquier momento, mientras él se arrodilló a su nivel, trayendo su rostro al nivel de ella, una posición que nunca había tomado con nadie en su vida adulta. Este gesto de hacerse más pequeño, vulnerable, encontrando a alguien donde estaban parados, en lugar de forzarlos a alcanzar hacia arriba, diciendo: «Está viva», observando alivio romper a través de su rostro, como amanecer diciendo: «Está enferma, pero los doctores la están ayudando. Ha estado preguntando por ti», con la transformación siendo inmediata y completa, con miedo disolviéndose en alegría tan pura
que dolía presenciar con sus pequeños brazos lanzándose alrededor de su cuello en un abrazo que lo atrapó completamente desprevenido, mientras él se congeló por un momento incierto de cómo responder. Luego lentamente trajo sus brazos arriba para devolver el gesto, palmoteando su espalda torpemente, sintiendo la fragilidad de sus omóplatos a través de su abrigo como huesos de pájaro que podrían romperse bajo presión, hasta que ella susurró contra su hombro las palabras amortiguadas pero claras, diciendo: «Gracias por encontrarla, gracias por traerla de vuelta», llevando peso que presionaba contra su pecho como una fuerza física. Y en ese momento, algo dentro de él, que había estado congelado por más tiempo del que podía recordar, comenzó a agrietarse con hielo, cediendo a algo para lo que no tenía palabras, no sabía cómo nombrar, mientras el ama de llaves observaba este intercambio con una expresión cuidadosamente neutral, pero ojos traicionando sorpresa, habiendo trabajado en su casa durante 15 años, sin verlo tocar a nadie con gentileza, sin presenciar ninguna interacción que sugiriera capacidad para ternura, hasta que ella aclaró su garganta suavemente, recordándoles de tiempo y propósito, y él se puso de pie tomando la mano de Iris en la suya. Otro gesto, no familiar, que se sentía extraño y extrañamente natural, mientras caminaron a través de corredores que parecían menos duros, con la niña a su lado, con su presencia de alguna manera suavizando los bordes clínicos, haciendo que el hospital se sintiera menos como una estación de paso entre vivir y morir, y más como un lugar donde la sanación realmente sucedía, mientras enfermeras sonreían a Iris al pasar, y él se dio cuenta de que estaban respondiendo a ella específicamente, a la esperanza que llevaba, como una luz visible, hasta que la doctora los encontró fuera del cuarto, arrodillándose al nivel de Iris, de la manera en que él había hecho, hablando en tonos reservados, para niños que necesitaban verdad entregada, gentilmente diciendo: «Tu mamá está muy enferma, pero está mejorando. Tiene tubos, ayudándola a recibir medicina y agua. No te asustes cuando los veas, la están ayudando a sanar». E Iris asintió solemnemente con su mano apretándose en la suya, sacando fuerza u ofreciéndola sin poder decir cuál, hasta que la doctora se hizo a un lado jalando la cortina, e Iris se apresuró hacia adelante con un grito que era mitad sollozo, mitad risa, alivio puro, dado voz en un sonido que resonó por el pasillo, e hizo que otros pacientes levantaran la vista de sus propias luchas, diciendo «mamá», mientras Iris se subió a la cama con eficiencia practicada, claramente habiendo hecho esto antes, encontrando espacio junto a su madre, sin molestar tubos o cables con su pequeño cuerpo, acurrucándose en el lado de la mujer, como una pieza de rompecabezas, encontrando su coincidencia, y los brazos de la madre se elevaron para sostener a su hija, y en ese gesto él vio todo amor y miedo y alivio y agotamiento, todo enrollado junto en algo tan poderoso que hacía que las máquinas y la medicina parecieran casi irrelevantes, mientras él retrocedió, dándoles espacio, observando desde la entrada, mientras susurraban entre sí, mientras las manos de la madre se movían a través del cabello de su hija, revisándola con la minuciosidad de alguien que había preocupado por cada daño posible, hasta que Iris preguntó: «¿Realmente estás bien prometiendo que no vas a desaparecer de nuevo?», con la pregunta, llevando matices de cada miedo que un niño podía sostener de abandono y pérdida, y un mundo que podría quitar la única constante en una vida inestable, mientras la madre susurró: «Lo prometo, bebé», con sus ojos encontrando los suyos sobre la cabeza de Iris, sosteniendo su mirada con algo que podría haber sido gratitud o podría haber sido desafío, preguntando silenciosamente qué significaba su involucramiento, qué precio eventualmente sería exigido por la ayuda que había ofrecido, diciendo: «No voy a ninguna parte, no vamos a ninguna parte»,
con el peso de esas palabras asentándose sobre él como un voto que no había pedido, pero de alguna manera aceptó de todos modos, mientras la madre continuaba sosteniendo su mirada con su expresión ilegible, y él vio en sus ojos la misma ferocidad protectora que había reconocido en Iris, una determinación de sobrevivir, de proteger a su hija del daño, de hacer lo que fuera necesario para mantenerlas a ambas a salvo, incluso si significaba aceptar ayuda de un extraño, cuya reputación probablemente lo precedía a esta habitación, hasta que él dijo, rompiendo el silencio, que se había estirado demasiado la doctora. Dice que necesitas descanso, semanas de él, sin preocuparte por renta o comida o turnos. Tengo una casa con más cuartos vacíos de los que sé qué hacer. Se quedarán allí hasta que estés bien. Y no era una pregunta o una invitación, sino una declaración de hecho, y él la observó procesar esto. La observó su mente trabajando a través de implicaciones y opciones, y si el orgullo era un lujo que podía permitirse, mientras Iris miraba entre ellos sintiendo la tensión con su pequeña mano, alcanzándola de su madre lista para abogar por lo que las mantuviera juntas, hasta que la madre dijo finalmente con su voz más fuerte ahora, a pesar de la intravenosa y la fiebre todavía persistiendo en su sistema, diciendo, no acepto caridad, trabajo por lo que tenemos, no le debo nada a nadie excepto lo que puedo pagar con mis propias manos, con las palabras llevando dignidad que las circunstancias no podían disminuir, un rechazo a ser reducida a alguien que necesitaba ser salvada, hasta que él dijo, entonces trabaja para mí con la solución, presentándose incluso mientras hablaba, diciendo, cuando estés bien, mi casa funciona con personal, que maneja todo desde comidas hasta mantenimiento, puedes unirte a ellos, trabajar para pagar cualquier deuda que creas que debes. Y tu hija tendrá un lugar seguro para crecer mientras lo haces con la oferta colgando en el aire entre ellos. Y él la vio sopesándola, probándola para trampas ocultas, buscando la trampa que siempre existía en arreglos, que parecían demasiado buenos para ser verdad, pero el rostro de Iris se iluminó con su esperanza no complicada por cinismo adulto. Y eso pareció inclinar la balanza más que cualquier argumento que él podría haber hecho, hasta que la madre dijo, lentamente cada palabra medida, estableciendo límites, incluso mientras aceptaba ayuda, diciendo, hasta que esté bien, hasta que pueda permitirme mi propio lugar de nuevo, no para siempre. Solo hasta que sea lo suficientemente fuerte para pararme por mi cuenta con las condiciones, siendo claras, su independencia no negociable, incluso en dependencia, y él se encontró respetando eso, entendiendo la necesidad de mantener algún sentido de control cuando todo lo demás había sido tomado por circunstancias más allá de su poder, diciendo, hasta que estés lista para irte, y lo decía en serio, aunque algo en su pecho se apretó al pensamiento de los cuartos vacíos, llenándose y luego vaciándose de nuevo, de vida interrumpiendo brevemente el silencio antes de devolverlo a la soledad que había construido tan cuidadosamente alrededor de sí mismo, diciendo, sin embargo, el tiempo que tome, mientras la mansión se transformó en formas demasiado sutiles para que extraños notaran, pero lo suficientemente profundas como para que el personal de mucho tiempo intercambiara miradas cuando pensaban que nadie estaba mirando, con el ala cerrada por años y mantenida solo por sacudida semanal, de repente llenándose de propósito, mientras cuartos eran preparados con ropa de cama aireada, muebles descubiertos de sábanas protectoras que los habían convertido en fantasmas de confort, esperando ser resucitados mientras el ama de llaves se movió a través de estas preparaciones con eficiencia que enmascaraba su curiosidad, dirigiendo personal más joven a limpiar ventanas hasta que atraparan luz del sol, a surtir armarios con toallas lo suficientemente suaves para la piel de un niño,
y ella no hizo preguntas sobre por qué o por cuánto tiempo, entendiendo que algunos cambios llegaban sin explicación y requerían solo adaptación, no entendimiento, mientras él pasó esos 2 días antes del alta de la madre atendiendo negocios que se habían acumulado durante su ausencia, sentándose a través de reuniones donde hombres reportaban números y problemas, pero su mente vagaba en formas que nunca había tenido antes, derivando a cuartos de hospital y pequeñas manos agarrando su abrigo a promesas hechas sin pensar en sus implicaciones, hasta que la ciudad notó también, aunque de diferentes maneras, a través de diferentes canales, con palabra extendiéndose entre aquellos que hacían su negocio, saber cosas de que el jefe, personalmente, había recuperado a alguien del diamante real, de que la había llevado a un hospital, él mismo, con especulación, corriendo salvaje en la ausencia de hechos con teorías, multiplicándose en conversaciones susurradas, sostenidas en cuartos traseros y esquinas oscuras, donde su influencia no alcanzaba del todo, mientras sus lugartenientes se acercaban con palabras cuidadosas y expresiones cautelosas, haciendo preguntas disfrazadas, como preocupaciones sobre seguridad, sobre precedente, sobre qué significaba esto para operaciones, y él los cerró con miradas que decían que el tema no estaba abierto para discusión, que sus asuntos privados permanecían privados independientemente de curiosidad o preocupación. Pero las preguntas persistieron en el aire como humo, siguiéndolo a través de sus días, preguntando qué estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, qué significaba, y él no tenía respuestas, o ninguna que pudiera articular de maneras que tuvieran sentido, incluso para sí mismo, ninguna que explicara por qué un hombre que había construido muros entre él y todos los demás, estaba repentinamente abriendo puertas a extraños, hasta que la mañana del alta llegó fría y clara, con la tormenta, habiendo pasado dejando todo cubierto en blanco prístino, que se convertiría en aguanieve gris en horas, mientras él condujo al hospital. Él mismo de nuevo despidiendo al conductor, que había aparecido con llaves y preguntas, necesitando la soledad del vehículo, el ritmo de navegación a través de calles que exigían atención, hasta que la madre se sentó en el borde de la cama del hospital completamente vestida, cuando llegó usando la misma ropa en la que había colapsado, ahora limpiada y planchada por la lavandería del hospital, con Iris sentada a su lado, balanceando sus piernas que no alcanzaban del todo el piso, parloteando sobre el cuarto que estaba esperando, sobre la casa en la colina, que había descrito en términos que la hacían sonar como un castillo de libros de cuentos, mientras él preguntó desde la entrada lista con la madre, mirando hacia arriba, con su expresión ilegible, pero ojos claros, ahora sin fiebre, y ella se puso de pie lentamente, probando su fuerza con una mano sobre el hombro de Iris, para balance o seguridad, tal vez ambos con su lenguaje corporal, transmitiendo incertidumbre sobre lo que venía después, hasta que el proceso de alta tomó más de lo que debería con enfermeras, proporcionando instrucciones para medicamentos y citas de seguimiento. Doctores firmando formularios que liberaban responsabilidad de hospital a quien fuera que proporcionara cuidado, mientras él se quedó atrás durante esto, dejando que la madre manejara el papeleo ella misma, respetando la independencia que había insistido incluso, mientras sabía que estaría dependiendo de él para todo lo que importaba. Y el viaje de vuelta fue tranquilo con Iris, llenando silencio con observaciones sobre nieve y edificios, y gente caminando envuelta contra el frío, mientras la madre se sentó en el asiento del pasajero con sus manos dobladas en su regazo, sus ojos en el camino adelante, sin hablar, pero presente de una manera que se sentía
pesada con pensamientos que no estaba compartiendo hasta que la mansión apareció mientras rodeaban la curva final del camino de la colina, y él observó la expresión de la madre cambiar mientras tomaba el alcance de ella. Las rejas de hierro, las paredes de piedra, las ventanas que reflejaban luz de la mañana como ojos críticos, observando su acercamiento, mientras Iris presionó su rostro contra la ventana con entusiasmo no disminuido por grandeza, pero el rostro de la madre se tensó con las rejas, abriéndose automáticamente con sensores, reconociendo el vehículo, y barrieron a través de terrenos mantenidos con precisión que convertía naturaleza en arte, con cada árbol recortado, cada camino despejado, todo controlado y perfecto y completamente diferente de la realidad desordenada de las vidas, entrándolo con el contraste imposible de ignorar hasta que el auto se detuvo en la entrada principal, donde el ama de llaves esperaba con 2 miembros del personal más joven, con sus rostros cuidadosamente neutrales, diciendo bienvenidas, con la palabra simple pero ponderada, con significado, que iba más allá de cortesía, un reconocimiento de que umbrales estaban siendo cruzados, de que procedimientos normales estaban siendo dejados de lado, para circunstancias que desafiaban categorización normal, mientras la madre vaciló en la base de los escalones con su lenguaje corporal, transmitiendo resistencia, incluso cuando su situación no ofrecía alternativas, hasta que él vino alrededor del auto, deteniéndose a su lado pero sin tocar, sin empujar, dándole espacio para hacer la elección ella misma. Incluso, aunque la elección ya había sido hecha días atrás, en un cuarto de hospital, diciendo es solo una casa en voz baja, solo para sus oídos, diciendo más grande que la mayoría, pero todavía solo cuartos y paredes, y lugares para dormir con seguridad, con la mentira saboreando extraña, porque ambos sabían que no era solo una casa que aceptar refugio. Aquí venía con hilos invisibles que podrían tomar meses o años en volverse visibles, hasta que ella lo miró luego. Realmente miró buscando en su rostro algo, verdad o engaño, peligro o seguridad. La respuesta a preguntas que no sabía cómo preguntar, y lo que vio la hizo asentir una vez aguda y decisiva. Luego se volvió hacia la entrada, donde su hija esperaba rebotando sobre sus dedos de los pies con impaciencia y emoción no complicada por miedos adultos. Y adentro, la casa se reveló en capas, con el vestíbulo grande, con su candelabro, que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda una vida, con la escalera amplia que se dividía en 2 caminos, mientras los ojos de la madre rastreaban todo, catalogando detalles, evaluando valor. Y él se preguntó qué cálculos estaba haciendo, qué precio pensaba que eventualmente sería exigido por todo este refugio temporal, hasta que el ama de llaves las guió escaleras arriba, narrando mientras iba en tonos que sugerían que había dado este tour antes, pero nunca a gente exactamente como esta, diciendo la biblioteca, las salas de estar, el comedor que sentaba 20 con cada espacio más grande que el apartamento entero que habían dejado atrás con exceso, agravándose con cada cuarto revelado, hasta que la expresión de la madre creció más guardada, mientras semanas pasaron como agua, encontrando nuevos caminos, remodelando el paisaje de su vida en formas tan graduales que apenas notó hasta que miró atrás y no pudo reconocer el terreno ya, porque la casa, que había sido silenciosa, excepto por movimientos del personal, comenzó a sostener sonidos diferentes, con la risa de Iris resonando por pasillos que nunca habían escuchado niños, con la voz de la madre tarareando en voz baja mientras trabajaba, mientras el personal se adaptó, con la flexibilidad de gente acostumbrada a servir sin cuestionar,
aunque los atrapó sonriendo cuando Iris aparecía haciendo preguntas imposibles, y el ama de llaves, particularmente, parecía transformada con su eficiencia severa, suavizándose alrededor de bordes que se habían endurecido de años de mantener orden en cuartos vacíos que ahora desbordaban con vida, mientras él se encontró ajustando su horario en formas sutiles, regresando de reuniones más temprano de lo necesario, tomando café de la mañana en el cuarto de desayuno en lugar de su oficina, con estos cambios ocurriendo sin decisión, sin elección, consciente con su cuerpo y rutinas, respondiendo a presencias que no sabía que había estado perdiendo hasta que llenaron espacios que se había convencido estaban completos, hasta que la madre se recuperó lentamente con color, regresando a su rostro fuerza, reconstruyéndose en incrementos medidos por caminatas más largas a través de los jardines. Y ella insistió en contribuir a pesar de sus protestas, tomando pequeñas tareas con determinación que rayaba en terquedad, estableciendo su presencia como trabajadora en lugar de invitada. Incluso cuando la distinción parecía sin sentido para todos, excepto ella, mientras Iris prosperó en formas que sugerían que había sido contenida por circunstancias demasiado pesadas para hombros pequeños llevar solos, y ella exploró cada esquina de la casa y terrenos con curiosidad sin miedo, haciéndose amiga del jardinero y la cocinera y los miembros más jóvenes del personal que nunca habían tenido razón para interactuar con niños antes, mientras sus dibujos comenzaron apareciendo en paredes, en los pasillos pegados por el ama de llaves que no había pedido permiso, pero no anticipó objeción, y él se encontró pausando para estudiarlos. Representaciones crudas de casas y gente y perros que no tenían, pero ella aparentemente quería con cada uno una ventana hacia esperanzas que habían sido diferidas por supervivencia, pero nunca del todo extinguidas, hasta que la ciudad continuó sus susurros, con especulación evolucionando, mientras semanas pasaban sin clarificación o explicación con sus socios de negocios, acercándosele con preguntas envueltas en preocupación, notando cambios en su comportamiento, en su disponibilidad, en la manera en que a veces parecía distraído durante negociaciones, y él desvió estas indagaciones con facilidad practicada, no revelando nada mientras reconocía todo manteniendo el misterio, porque la verdad era algo que apenas entendía él mismo, mientras Navidad se acercaba con inevitabilidad comercial con la ciudad, decorándose en luces y alegría manufacturada, mientras las temperaturas bajaban y la nieve regresaba, hasta que el personal comenzó preparaciones para fiestas que nunca había celebrado más allá de Mindusintusim, cenas obligatorias con asociados de negocios que esperaban que tradiciones fueran observadas como contratos vinculantes pero sin sentido, más allá de su desempeño. Y este año se sentía diferente, incluso antes de que alguien sugiriera que debería ser con Iris, hablando constantemente sobre Navidad, con el entusiasmo de una niña que había recibido promesas de cosas mejores, que creía en magia, porque había presenciado su propio pequeño milagro, mientras la madre escuchaba estos planes emocionados, con expresiones que circulaban entre alegría por su hija y preocupación por expectativas que no podían posiblemente ser cumplidas, hasta que él se encontró tomando decisiones que lo sorprendieron, aprobando un árbol para el vestíbulo principal, cuando el ama de llaves lo mencionó, autorizando compras de decoraciones que nunca habían sido necesarias antes, incluso conduciendo a un lote en el borde de la ciudad, donde familias vagaban entre filas de árboles de hoja perenne, eligiendo el que se sentía
correcto en formas que no tenían nada que ver con simetría o consideraciones prácticas, e Iris vino con él con su mano en la suya, ahora tan naturalmente como respirar con sus opiniones firmes sobre qué árbol tenía la mejor forma, las ramas más llenas, y lo trajeron de vuelta atado al techo de la SUV. Y la madre se paró en los escalones delanteros, observando su llegada con una expresión que no pudo leer del todo, algo entre gratitud y trepidación, felicidad y miedo, hasta que esa noche decoraron juntos, todos ellos con personal, abandonando límites usuales, para colgar ornamentos y ensartar luces, mientras Iris dirigía operaciones con la madre trabajando junto al ama de llaves, con sus manos tocándose ocasionalmente, mientras pasaban decoraciones con sus voces tranquilas, con conversación que él no podía oír, pero podía sentir que llevaba peso más allá de charla ligera, mientras los días se acortaron, cuando el solsticio de invierno se acercó con oscuridad, llegando temprano y durando largo, pero dentro de la mansión, luces brillaron con calor que se sentía genuino, en lugar de decorativo con comidas, volviéndose más largas, conversación fluyendo más fácilmente con Iris, contando historias sobre escuela, que había comenzado a asistir después de semanas de ser tutoreada en casa con la madre, compartiendo memorias de navidades pasadas, y él contribuyó poco a estos intercambios. Contento principalmente de escuchar, de observar, de presenciar algo que nunca había tenido, este sentido de familia, ensamblándose de partes dispares, hasta que el negocio continuó funcionando con input mínimo, con sus lugartenientes, habiendo aprendido a manejar operaciones día a día sin supervisión constante, liberándolo para estar presente en formas que nunca se había permitido antes, mientras la madre creció más fuerte diariamente, con su cuerpo recuperándose completamente de la enfermedad que casi la había matado. Pero ella no hizo movimientos hacia irse, y él no preguntó sobre sus planes, temeroso de que preguntar forzaría decisiones que se beneficiaban de permanecer sin hacer que existían, en ambigüedad cómoda, en lugar de resolución definitiva que podría destrozar todo, pero pensó en ello constantemente sobre qué venía después, sobre si temporal podría volverse permanente, sobre si los sentimientos para los que no tenía palabras todavía se traducían en algo con la pregunta, formándose y reformándose en su mente, tomando diferentes formas, probando diferentes fraseos, ninguno de ellos adecuado para expresar lo que quería. Decir, sin revelar demasiado sobre vulnerabilidades que había pasado décadas aprendiendo a esconder, hasta que Nochebuena llegó con nieve fresca, cayendo gentilmente del tipo que hacía que el mundo se viera limpio y posible, en lugar de enterrado y frío con la mansión, habiendo sido transformada por semanas de preparación, con cada cuarto decorado con cuidado, que sugería que las fiestas significaban algo más allá de obligación, más allá de desempeño, más allá de cualquier cosa que había experimentado en vida adulta, mientras el personal había recibido tiempo libre enviados a casa, a sus propias familias, con bonos que hicieron llorar a varios de ellos, y comieron cena en el comedor más pequeño, el que sentaba solo 6, con velas parpadeando sobre la mesa entre ellos, mientras nieve continuaba cayendo fuera de ventanas que reflejaban sus imágenes de vuelta a ellos, como retratos de algo que podría ser confundido por pertenencia, hasta que después de la cena se movieron a la biblioteca, donde el fuego había sido construido hasta calor rugiente con Iris, acomodándose en el piso con nuevos libros para colorear, mientras la madre se sentó en el sofá, con té humeando en sus manos, con sus ojos sobre su hija, pero su mente claramente en otro lugar, trabajando,
a través de pensamientos que mostraban en el ligero surco entre sus cejas, y él había estado planeando este momento por días, ensayando en su mente, mientras simultáneamente se convencía de no hacerlo, de que era demasiado pronto, demasiado presuntuoso, pero viéndolas allí con la lengua de Iris, sobresaliendo ligeramente en concentración, con el perfil de la madre, en luz de fuego, él sabía que esperar no haría la pregunta más fácil o la respuesta más cierta, mientras cruzó a donde una pequeña caja se sentaba escondida en el cajón de una mesa lateral, con sus manos firmes, a pesar de la sensación no familiar de nerviosismo, porque había elegido el anillo él mismo, pasando horas en un cuarto privado, de un joyero mirando opciones que todas parecían demasiado ostentosas o demasiado insignificantes, finalmente seleccionando algo simple, un solo diamante sobre una banda de oro simple, hasta que dijo: «Hay algo que necesito preguntarles a ambas», con su voz saliendo diferente de lo previsto, despojada de la autoridad que usualmente hacía que la gente se inclinara hacia adelante. Iris levantó la vista de su coloreo con sus ojos curiosos, mientras la madre dejó su té con manos que temblaron ligeramente, con algún instinto, diciéndole que lo que viniera después cambiaría todo, mientras él se arrodilló en la alfombra entre ellas, con posición poniéndolo al nivel de Iris, pero también haciéndolo mirar hacia arriba a la madre, con la caja en su mano, pareciendo crecer más pesada con cada segundo que pasaba, conteniendo posibilidades que podían ser aceptadas o rechazadas, futuros que podrían materializarse o disolverse, dependiendo de palabras no aún habladas, mientras comenzó cuando Iris vino a mi reja esa mañana, enfocándose en la niña, primero, porque su aceptación se sentía de alguna manera más alcanzable que la de su madre, diciendo: «Me pidió ayuda, y quiero seguir ayudando», no por obligación o deuda, sino porque en algún lugar, entre esa mañana y ahora, ustedes dos se volvieron importantes para mí en formas que no entiendo completamente. Y no puedo explicar correctamente, mientras Iris lo observaba con atención completa, con su coloreo olvidado, con sus pequeñas manos dobladas en su regazo, en mimetismo inconsciente de la postura de su madre, hasta que la madre se sentó congelada, con su aliento contenido, con sus ojos anchos, con algo que podría haber sido esperanza, o podría haber sido miedo de que la esperanza misma fuera peligrosa, de que dejarla entrar significaba arriesgar devastación si resultaba infundada, mientras él admitió: «No soy bueno en esto», con la confesión, sintiéndose como quitar armadura que lo había protegido por tanto tiempo, que había olvidado cómo se sentía estar expuesto, diciendo: «No sé cómo funcionan las familias, no sé cómo serlo, que necesitan, pero quiero aprender, quiero intentar, quiero que se queden», dijo finalmente con las palabras simples, pero llevando todo lo que no podía articular soledad reconocida, muros desmoronándose, diciendo no, como invitadas, no, como personal, como familia, como mías. Sí me aceptan como mío, sí puedo ser suyo, si eso es algo que puedan imaginar querer también. Mientras abrió la caja revelando el anillo que de repente parecía inadecuado, demasiado pequeño para representar lo que estaba pidiendo, con el diamante atrapando luz de fuego y lanzándola de vuelta en arcoíris fracturados, belleza nacida de presión aplicada sobre tiempo a algo que comenzó como carbón y se convirtió en tesoro a través de transformación que solo ahora estaba comenzando a entender, mientras preguntó: «¿Se casarán conmigo?» a la madre, pero sus ojos incluyeron a Iris en la pregunta, reconociendo que aceptarlo significaba aceptar el mundo del que venía diciendo: «Ambas me dejarán mantenerlas a salvo, me dejarán volver a casa a ustedes».
Se quedarán y construirán algo aquí que ninguno de nosotros sabía que necesitábamos, hasta que ya existía con silencio, estirándose por latidos que se sintieron como horas, con el fuego crepitando, siendo el único sonido con nieve, golpeando gentilmente contra ventanas, como testigos, esperando votos, hasta que los ojos de la madre se llenaron de lágrimas que se derramaron rastreando por sus mejillas en caminos que tallaron a través de defensas que había mantenido desde el momento en que despertó en una cama de hospital para encontrar su vida reorganizada, mientras ella susurró: «No nos conoces». Pero la protesta sonó débil, incluso para sus oídos, menos argumento que súplica por seguridad, diciendo: «No sabes quiénes somos, de dónde venimos, qué equipaje llevamos. Esto podría ser un error, esto podría terminar mal, esto podría». Pero él interrumpió gentilmente diciendo: «Sé que caminaste a través de una ventisca por ella», gesticulando a Iris, cuyos ojos rastreaban entre ellos con intensidad, diciendo: «Sé que te trabajaste enferma tratando de proveer, sé que le enseñaste a ser lo suficientemente valiente para pedir ayuda a extraños. Sé que cuando sostengo a cualquiera de ustedes, algo en mí que faltaba encaja en su lugar». E Iris se movió entonces, lanzándose a él con la energía explosiva que los niños poseían con sus brazos, envolviéndose alrededor de su cuello con fuerza que casi lo derribó hacia atrás, gritando sí directamente en su oído, con alegría no contenida y no complicada por preocupaciones adultas, diciendo: «Di que sí, mamá, di que sí, para que podamos quedarnos para siempre y nunca tengas que trabajar tan duro que te enfermes de nuevo», hasta que la madre rió a través de sus lágrimas, con el sonido rompiendo algo suelto en el cuarto, con tensión, liberándose como válvula de presión abierta para prevenir explosión, mientras alcanzó hacia adelante con una mano, tocando su rostro con dedos que temblaron, trazando la línea de su mandíbula, como si verificara que era real sólido, realmente arrodillándose ante ella con un anillo y una pregunta, hasta que dijo sí, con la palabra saliendo ahogada, con emociones demasiado enredadas para separar alivio y miedo y alegría y terror y esperanza, diciendo: «Sí, nos quedaremos, sí, construiremos algo, sí, te dejaremos amarnos y descubriremos cómo amarte de vuelta, aunque esto es una locura y no debería funcionar, y probablemente no será fácil», mientras él la besó. Entonces, deteniendo el flujo de palabras con labios que habían olvidado cómo ser gentiles, reaprendiendo suavidad de necesidad y deseo, mezclados igualmente, hasta que Iris chilló con deleite, retorciéndose entre ellos, y se separaron riendo sin aliento, con los tres enredados juntos en el piso frente al fuego, mientras nieve caía afuera, y el resto de la ciudad dormía inconsciente, mientras el anillo se deslizó sobre su dedo con facilidad, que se sintió como confirmación con metal, calentándose instantáneamente a su temperatura de piel, mientras ella lo miraba con asombro, que lo hizo ver el objeto, frescamente no como símbolo caro, sino como promesa dada, forma física como representación de compromiso que nunca había imaginado hacer a gente que nunca había esperado necesitar, con esta intensidad desesperada. Y se quedaron allí por horas hablando y planeando y contando historias con Iris, eventualmente quedándose dormida acurrucada contra su lado, mientras el fuego se consumió a brasas que pulsaban con calor residual, y eventualmente llevaron a la niña durmiente escaleras arriba a su cuarto, metiéndola en la cama rodeada de juguetes y confort y seguridad que nunca había tenido antes, pero nunca carecería de nuevo, hasta que en el pasillo fuera del cuarto de Iris se pararon cerca en oscuridad rota, solo por luces nocturnas con forma de estrellas, con la madre mirándolo con ojos que sostenían preguntas que estaba demasiado cansada o demasiado abrumada para expresar, y él las respondió de todos modos sin palabras, jalándola cerca y sosteniéndola como si pudiera desaparecer si aflojaba su
agarre mientras ella susurró contra su pecho gracias, y él no estaba seguro por qué le agradecía, por el anillo, la propuesta, los meses de refugio diciendo, gracias por abrir tu puerta cuando mi hija tocó, gracias por ser alguien que pudo habernos rechazado, pero no lo hizo, gracias por elegirnos cuando podrías haber elegido vacío y seguridad en su lugar, hasta que él respondió gracias, queriendo decirlo con intensidad, que lo sorprendió gratitud por su fe en aceptar, por el coraje de Iris en preguntar, diciendo gracias por enseñarme que la fuerza viene en formas que nunca había reconocido, en vulnerabilidad ofrecida y aceptada, en necesidades admitidas, en lugar de escondidas, en construir, en lugar de proteger, en abrir, en lugar de cerrar puertas que me había convencido necesitaban permanecer cerradas, mientras la siguiente mañana llegó con luz solar sobre nieve nueva, con el mundo lavado limpio y brillante, y él despertó para encontrar a Iris rebotando en la cama con la energía de una niña que sabía que Navidad esperaba abajo, con su emoción lo suficientemente infecciosa para hacer que incluso el agotamiento se sintiera irrelevante comparado con la alegría radiando de su pequeño cuerpo, hasta que descendieron juntos los tres y encontraron regalos que habían sido adquiridos sin fanfarria, envueltos con cuidado, mientras el día se desplegó con risa y papel rasgado, y comida preparada por la cocinera que había regresado a pesar de haber recibido tiempo libre, porque dijo que algunas tradiciones merecían comidas adecuadas, y no iba a dejar que Navidad pasara con comida congelada, hasta que en la tarde palabra se extendió entre el personal sobre el compromiso con el ama de llaves, apareciendo con champán que probablemente costaba más que la renta mensual de la mayoría de la gente, sirviéndolo con lágrimas en sus ojos, mientras brindaba por ellos con palabras sobre tiempo y cambio. Y otros siguieron con sus felicitaciones genuinas, su aceptación completa, con barreras entre empleador y empleado, disolviéndose en felicidad compartida, hasta que mientras la tarde caía e Iris jugaba con sus nuevos juguetes junto al fuego, la madre vino a donde él estaba de pie junto a la ventana, observando nieve comenzar de nuevo con su brazo, deslizándose alrededor de su cintura, su cabeza descansando contra su hombro con confianza que lo humilló más que cualquier muestra de respeto que alguna vez había comandado, más poderosa que cualquier lealtad comprada con miedo o dinero o las transacciones complicadas que gobernaban sus otras relaciones, hasta que ella preguntó en voz baja qué pasa ahora, con la pregunta siendo práctica bajo su simplicidad, reconociendo que promesas hechas en luz de fuego todavía tenían que sobrevivir en luz del día, diciendo, el mundo fuera de estas rejas no entenderá la gente, hablará, juzgará, hará suposiciones sobre por qué estamos aquí y qué quieres de nosotros, y si esto es real o solo otra transacción, hasta que él dijo, ahora vivimos, sorprendiéndose con la respuesta con cuán completamente lo creía, a pesar de saber que ella tenía razón sobre complicaciones que lo seguirían diciendo. Desayunamos, me enseñas cómo hacer esos panqueques que Iris ama. Va a la escuela y vuelve a casa con dibujos. Discutimos sobre cosas pequeñas y reímos sobre cosas más pequeñas y construimos algo ordinario dentro de este lugar extraordinario. Mientras ella se volvió en sus brazos, mirándolo con ojos que todavía sostenían rastros de incredulidad de que cualquiera de esto fuera real. Y él besó su frente gentil y reverente, sellando promesas hechas frente a fuego y testigos, reconociendo que desde este momento en adelante sus elecciones tendrían en cuenta dos corazones más, latiendo en ritmo con el suyo, sus necesidades y seguridad y felicidad más importantes que imperio o reputación, mientras afuera la ciudad continuaba su existencia inconsciente de que en la colina, en la mansión que había permanecido vacía de amor por décadas,
Una familia se había ensamblado y adentro, mientras nieve caía, suave e interminable, 3 personas que habían estado separadas aprendieron a estar juntos, comenzando con este momento y extendiéndose hacia adelante en mañanas que construirían un día a la vez, una comida, una risa acumuladas, hasta que se convirtió en cimiento lo suficientemente fuerte para durar.